Muchachos, continuemos entonces. Quisiera antes hablar de otro tema que me parece muy importante y es el tema de referencia a objetos. Cierto, vamos a mirar varios otros usos del operador ampersand. Cierto, que por sobrecarga le podemos dar varios usos, por sobrecarga de operadores. Listo. Yo por ejemplo puedo crear las siguientes instrucciones en código. Esto me lo permite el lenguaje de programación y a veces es muy útil. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, muchachos, el uso de alias. Por ejemplo, yo puedo decir un ampersand, por ejemplo, un alias, pongámosle apodo, no sé, por decir algo, a un objeto que ya existe, por ejemplo, a mi entero. Obviamente antes de hacer esto, debía de existir un entero, mi entero. Vamos a hacerlo aquí en más espacio. Entonces yo tengo un objeto que se llama entero, mi entero. Yo puedo crearle un alias o un apodo, ¿cierto? Puedo darle un nombre virtual, por decirlo de alguna forma. Entonces le puedo decir, vea, int ampersand, entonces apodo, lo voy a llamar apodo, ¿cierto? A el dato mi entero. ¿Para qué se utiliza esto, muchachos? Por ejemplo, esto es muy útil ¿para qué? Cuando los códigos son muy grandes, muchachos, generalmente no son hechos por ustedes, ¿cierto? Me refiero a que no son hechos por ustedes porque utilizan muchas librerías estándar. Ustedes hacen la porción que le corresponde y de resto utilizan librerías estándar. Entonces a veces una variable se llama como ustedes no quieren y ustedes quieren que se llame de otra forma. Entonces, en vez de crear una nueva variable, lo que hace es que le crean un alias a esa variable. Obviamente, muchachos, tiene que existir esta correspondencia, ¿cierto? Los tipos de datos tienen que ser iguales, o si no, ustedes tendrían que hacer un casting, que enseguida vamos a ver qué es rápidamente. ¿Cierto? Bueno, los objetos, no solo los tipos de datos se referencian, los objetos creados como tipo de datos, también los objetos como tal. O sea, si yo creo un objeto de la clase casa, por ejemplo, un objeto de la clase figuras, lo llamo cuadrado, ¿cierto? A ese objeto yo le puedo crear un alias, obviamente siguiendo las mismas reglas que les dije aquí. ¿Cuáles son las reglas? Las reglas son que el tipo de datos sea el mismo, o sea, que si el tipo de datos es de la clase figuras, si el objeto es de la clase figuras, el tipo de datos tiene que ser también de la clase figuras. Bueno, muchachos, y algo que me parece supremamente importante, creo que yo lo he ido tratando durante el curso y se los he ido aplazando, ¿cierto? Yo supongo que ustedes ya saben, ya deben tener esta información, pero es muy importante que entiendan el concepto de lo que es un parámetro por referencia o de poner en un argumento una referencia. ¿Cuál es la importancia de hacer eso? O sea, ¿cuál es la diferencia entre poner la referencia y no poner la referencia? ¿Cierto? Entonces, este ejemplo es muy claro, muchachos. Primero el concepto. ¿Para qué se utiliza un parámetro por referencia? Un parámetro por referencia se utiliza para yo decirle a quien lo está usando, vea, acuérdense cuando creábamos el alias, el ejemplo que le estoy dando del alias. ¿Para usted para qué crea un alias?
usted crea un alias para decirle, vea, todo lo que usted llame con ese apodo, ¿cierto?, va a corresponder a tal cosa. Es como cuando a vos te dicen un apodo, por ejemplo, a vos te dicen Toño, no sé, te dicen Toño, ¿cierto? Cuando a vos te llaman por Toño y vos ese apodo, vos sabes que está asignado de alguna forma a vos mirás, porque vos corresponde a esa asignación. O sea, todo lo que yo hable mal de Toño es como si me estuviera refiriendo a Antonio, ¿cierto? Porque estoy hablando de la misma persona, más o menos es eso. ¿Para qué se hacen los parámetros por referencia? Generalmente en el ejemplo que está en pantalla, ¿cierto? ¿Cuál es el ámbito? ¿Cuál es el ámbito o en qué momento se desenvuelven? ¿En qué momento se desenvuelven N y M? En esa función, ¿cuál es el ámbito de N y M? ¿Quién me dice? Cuando yo declaro en los mismos argumentos el argumento como tal o el dato, ¿cuál es el ámbito de esos datos? Miren muchachos, aquí donde digo int n, int ampersand n, int ampersand m, olvídense del ampersand, supongan que es n y m, ¿cierto? Cuando yo los declaro aquí, o sea, no vienen de otro lado, esos datos no vienen de otro lado, los estoy declarando aquí. ¿Cuál es su ámbito? Entero. ¿Cómo? Entero, no. Recuerden que es el ámbito de una función, perdón, el ámbito de algo. ¿Quién me dicen qué es el ámbito de algo en C++? Recuerden ese concepto, muchachos. ¿Qué es el ámbito? Recuerden, muchachos, el concepto de ámbito. El ámbito en C++ es el espacio donde se crea un elemento o al que pertenece un elemento y en el cual es válido, ¿cierto? Si usted llama a un elemento fuera del ámbito, ¿qué pasa en C++ cuando usted compila? Si usted lo declara dentro de una función y lo llama por fuera y usted compila, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? Si usted lo declara dentro de una función y lo llama por fuera así olímpicamente, cuando usted compila, ¿qué le dice? Un error al declarar. Le dice que no existe. El error que le sale es esa variable nunca ha sido declarada. Y usted dice, pero venga, ¿cómo así si yo la tengo declarada dentro de la función como que no ha sido declarada? Efectivamente, no fue declarada en el ámbito en que está siendo usada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el ámbito? Es la delimitación, ¿cierto? Es la delimitación de la variable o del elemento que yo defino. Ese elemento solo existe en esa zona y solo es válido en esa zona. Lo declaro para esa zona. Eso es lo que es el ámbito. Entonces, en el ejemplo que está en pantalla, muchachos, ¿cuál es el ámbito de N y M? Miren, están viendo el cursor donde lo estoy moviendo. Sí. N y M existe aquí. No, ¿Por qué no? porque están fuera del ciclo. Están dentro de la función pro. Porque fueron declarados dentro de la función. ¿Cierto? Su ámbito es la función. Su ámbito no es aquí. Si yo llamo aquí n igual 5, cuando compile me va a decir, señor, venga, n no existe. ¿Cierto? Yo declaré n en el ámbito de esta función. Entonces miren, muchachos, lo que pasa en ese ejemplo, aunque parece muy sencillo, pasan cosas muy curiosas, ¿cierto? Yo declaro pues por fuera de la función A y B, ¿cierto? Creo una función que hace varias cositas, ¿cierto? Y los argumentos son n y m. Bueno, y más abajo llamo la función. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo llamo la función, ¿cierto? Entonces yo llamo la función. Supongamos que A le ingreso los valores de A y los valores de B, ¿cierto? Entonces vámonos para la definición de la función o qué hace la función. Cuando yo le meto A y le meto B, para la función
dejan de ser A y dejan de ser B, correcto, se vuelven N y M. ¿Queda claro eso, muchachos? Aquí cuando los ingresos son A y son B, pero cuando vienen aquí a lo que hace la función o a la definición de la función, ellos lo que hacen es tomar el valor que tenía A y tomar el valor que tenía B, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en C++? Si A valía 3 y B valía 3, ¿cierto? ¿Qué hace N y M? Le dicen, venga señor, venga A, ustedes 3, ah listo, venga B, ustedes 2, ah listo, venga, yo tomo su valor. Entonces, cuando la función empieza a funcionar, A y B no existen, ¿cierto? Porque para la función internamente los verdaderos valores que él reconoce son N y M. Entonces, aquí A y B no existen. Aquí dentro de la función solo existen N y M. ¿Queda claro eso, muchachos? Por fuera existe A y B, pero por dentro existe N y M. Entonces, cuando N y M toman los valores de A y B, empiezan a hacer esta operación y retornan un valor, ¿cierto? Entonces, supongamos, hagamos aquí una prueba de escritorio, ¿cierto? Supongamos que A y B tienen los valores 1 y 2 respectivamente. ¿Correcto, muchachos? ¿Queda claro? Sí, señor. Entonces, ¿qué valores, cuando meta aquí A y B, qué valores van a tener N y M? 1 y 2, ¿cierto? Porque toman los valores de A y B. N va a valer 1 y M va a valer 2. ¿Correcto? Listo. Muchachos, ¿está quedando claro? Señor. Yo espero, muchachos, que todos los que lo que están haciendo en sus computadores tenga que ver con el seguimiento de este programa que estamos haciendo. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Espero que todos estemos siguiendo esto. Listo, entonces si N vale 1 y M vale 2, entonces, ¿en qué se convierte N después de esta línea? Recuerden que valía 1 inicialmente. Entonces, 1 más 2, ¿cuánto es? 3. Entonces N va a valer 3. Entonces N ya vale 3. ¿Queda claro? ¿Queda claro, muchachos? Sí. ¿Cuánto vale M? Vale 2, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué pasa acá. Ah, bueno, pero entonces como es un valor negativo, bueno, no importa. Supongamos que funcione. M vale 2, entonces ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer M aquí según esta línea? Si M vale 2, 2 menos 5 da menos 3, ¿cierto? Entonces M va a valer menos 3. Entonces después de estas dos líneas, N vale 3 y M vale menos 3. Y me dice, sume los dos. ¿Cuánto da 3 menos 3? 0. Da 0. Entonces voy a retornar 0. Listo. Y la función cumplió su objetivo. Pregunta, muchachos, del millón. Cuando la función cumplió su objetivo, ¿cuáles son los valores de A y B? Espera. ¿Por qué 0? No, él simplemente retornó esto. Aquí obviamente me lo debe llevar a alguna parte. Esto es una función didáctica, pues. Supongan que aquí está A igual función AB, ¿cierto? Ahí hay un errorcito, muchachos. Perdón. Supongan que dice X igual a función AB, ¿cierto? Voy a pasar este código, muchachos, acá para poderlo explorar con más calma. Para que me entiendan a qué quiero llegar yo. Miren lo que quiero llegar yo, muchachos. Voy a copiar el código aquí. Supongamos que este valor se lleve a X. Entonces declaremos también X. ¿Está claro, muchachos, hasta ahí? Listo, entonces estoy llevando el valor a X. Vuelvo y le repito la pregunta. Según el ejercicio que hicimos,
si hacemos aquí una prueba de escritorio, ¿en cuánto está en una prueba de escritorio ya después de que se ejecute función AB? ¿En cuánto quedó n? ¿En cuánto fue que quedó? ¿De cuánto vale A, pro? ¿Cómo? ¿Cuánto es que vale A? No te entiendo bien, ¿cómo? ¿Cuánto es que vale A? Pues yo decir. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto queda? Bueno, vamos a ver. Inicialmente A vale 1 y B vale 2, ¿correcto? Ahora, después de pasar por la función, ¿en cuánto queda n? Entonces, En 3. ¿Y en cuánto queda m? menos 3. En menos 3. Listo. Continuemos. Después de que la función se ejecuta, ¿en cuánto queda x? X queda en. Queda menos 1, ¿no? Ah, 0, ¿Cuán- 0. Quedan 0, correcto, porque es el retorno, 3 menos 3. Listo, muchachos. La pregunta del millón, la que yo les estaba haciendo es, después de que así estaba antes de la función, esto era antes. Antes. Pregunta, ahora después, vamos a hacer un después. Después de que la función se ejecuta, perdón, el después es este. Esto es después. Pregunta, después de que la función se ejecuta, ¿en cuánto queda A y en cuánto queda B? ¿En cuánto queda A? Puede que la función se ejecuta. Sí, después de que la función se ejecuta. Puede quedar en el mismo 1, ¿no? Exactamente, queda en el mismo 1 y B queda en el mismo 2. Porque recuerden que cuando los pusimos como argumentos, lo que hizo la función fue sacar una copia. Sacó simplemente una copia. Entonces, el momento en que sacó la copia, él dijo, yo saco una copia de A y B y los dejo quietecitos. A mí A y B ya no me importa. De hecho, yo no los conozco por dentro. La función por dentro no tiene ni idea quién es A ni quién es B. Listo. Entonces, ahora sí, muchachos, les hice este ejercicio para que me entiendan para qué es un parámetro por referencia. ¿Cierto? Un parámetro por referencia le dice a la función que no olvide su pasado. Le dice a la función que no olvide su pasado. ¿Cierto? ¿Cuál es el pasado? ¿Cuál es el pasado de n antes de comenzar la función? N es igual a. Exacto, es A. ¿Y cuál es el pasado de m antes de comenzar la función? B. Entonces, cuando yo paso por referencia, le estoy diciendo, vea señor, como yo no voy a olvidar el pasado, cuando se salga de la función, estos valores van a cambiar a lo que es n y a lo que es m. Porque yo estoy tomando una referencia. Entonces miren la diferencia, muchachos. Si yo no le coloco el ampersand, A y B nunca se tocan. Nunca se tocan. Si le coloco el ampersand, A y B siempre se modifican. Porque hagan de cuenta que N y M son como un apodo de A y B. Porque lo estoy llamando por referencia. ¿Cierto? ¿Cuál es la utilidad? ¿Quién me dice cuál es la utilidad máxima? ¿Cuál es la utilidad máxima de esta asignación por referencia o de los argumentos por referencia? ¿Cuál es la utilidad máxima? ¿Qué es lo que más nos duele cuando estamos creando un programa, muchachos? ¿Qué es? No les oí, qué pena. No, pero no me refiero a lo complicado del código. Cuando yo estoy creando un código, yo lo creo y quedó muy bonito. ¿Yo qué es lo que tengo que mirar? Que funcione bien con respecto a qué. Que gaste menos qué. Menos memoria. Lo que más me duele es la memoria. Entonces miren, si no existiera esta herramienta,
si no existiera esta herramienta, ¿qué tendría que hacer yo para que los valores se conserven en A y B? ¿Qué tendría que hacer yo para que los valores se conserven en A y B? Tendría que sacar estas variables n y m como variables globales para decirles que se las llevo a A y a B. Entonces estoy creando más espacio en memoria. Entonces imagínense, muchachos, ustedes tener que hacer eso que yo les estoy diciendo cada que vayan a crear una funcioncita. Entonces el dice, no se complique, utilíceme la variable que usted quiera internamente, ¿cierto? Si usted quiere que yo le conserve el valor de mis cambios, simplemente asígnemela por referencia y yo le conservo los cambios. ¿Queda claro, muchachos? ¿Sí queda claro? Listo, muchachos. Bueno, finalmente vamos a tocar este tema que tiene que ver con esto sí tiene que ver con programación orientada a objetos. Programación orientada a objetos. Entonces les voy a dar una definición básica, pero este elemento lo vamos a aprender a utilizar cuando estemos programando ya de manera más avanzada. Por el momento les voy a contar qué es. ¿Qué es el operador TIS? Entonces, ¿se acuerdan, muchachos, cuando yo les hacía esta analogía? Tenemos una clase que se llama la clase, por ejemplo, figuras, ¿cierto? Figuras tiene en ancho las siguientes variables: ancho, largo, alto y color, ¿cierto? Esas son las variables. ¿Cuáles son las funciones? Por ejemplo, obtener área, por ejemplo, obtener volumen, por ejemplo, cambiar color, no sé, se me ocurre esa bobada, ¿cierto? Acuérdense que yo les decía, muchachos, cuando yo creo un objeto de esta clase, ¿qué pasa en memoria? ¿Quién me recuerda? ¿Qué pasa en memoria? ¿Qué pasa en memoria, muchachos? Me guarda un espacio. ¿Y un espacio de qué? Suponiendo que cada uno de estos elementos ocupe un espacio, ¿cuántos espacios debe guardar? Cuatro. Correcto, debe guardar 4. Porque cuando creamos un objeto, por ejemplo el objeto círculo de la clase figura, ¿cierto? Él solo saca una copia de las variables, él nunca saca una copia de las funciones. Las funciones sí son únicas, ¿cierto? Cuando un objeto va a llamar una función, la función no es en particular de él, no, la función es la de la clase. Posiblemente cuando la función se cargue varios elementos en memoria, ¿cierto? Ocupe una porción, pero esa porción no es exclusiva para círculo, ¿cierto? Entonces a veces, como les dije, cuando estemos programando más avanzado nos vamos a dar cuenta, a veces hay que indicarle al código cuando usted que tiene varios objetos creados o varias secuencias, a veces hay que decirle, vea, usted está llamando esta función por este objeto en particular, no se confunda, ¿cierto? O sea, usted puede estar llamando esa función a través de 4 objetos de la misma clase, ¿cierto? Entonces, en algunas ocasiones que más adelante vamos a ver, para que el código no se confunda o para curarnos a veces en salud, puede ser, usted le tiene que decir a esa línea de código, vea, yo estoy llamando la función cambiar color, pero ojo, yo tengo 2 objetos que son círculo y cuadrado. Ojo que es la de cuadrado, ¿cierto? ¿Cómo le digo yo al código que es la de cuadrado? ¿Cierto? Cuando estoy llamando la función
utilizo el apuntador TIS. TIS es un apuntador que le indica el código en dónde está parado exactamente, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un dato miembro de una clase, una función o una variable, ¿cierto? Y yo quiero asegurar que el código entienda que pertenece al objeto que yo estoy llamando en la actualidad y no pertenece, por ejemplo, a un objeto que yo llamé con anterioridad y que no ha sido destruido, yo le doy el apuntador TIS, ¿cierto? Como le digo, muchachos, más adelante vamos a dar ejemplos de TIS. La idea es que me entiendan el concepto. Este apuntador sí es único de C++. Este apuntador es único de C++. Este apuntador no se usa en C, porque tiene que ver con orientado a objetos. Bueno, muchachos, para terminar, quiero mencionarles... bueno, primero que todo quiero mostrarles el ejemplo de parámetros por referencia. El ejemplo que les traía. La idea es que ustedes le hagan seguimiento y lo verifiquen. Este ejemplo hace exactamente lo que yo les mencioné, ¿cierto? Me muestra cuáles eran los valores de A y B y me muestra cuáles eran los valores de B antes y los valores de A y B después, sabiendo que esos valores, sabiendo que A y B no existen en el mundo interno de la función, sabiendo que A y B no existen en el mundo interno de la función, ¿cierto? Una aclaración muy válida, muchachos. Las constantes no se pueden pasar como parámetros por referencia. Yo no puedo decir que 10 es un parámetro por referencia, no. Yo simplemente llamo a, pues, una variable como parámetro por referencia. Este ejemplo es muy fácil, muchachos, y hace identificar todo lo que les expliqué. Entonces, para que por favor le hagan el respectivo seguimiento. Bueno, muchachos, el otro tema que les quiero mencionar es el tema de espacio de nombres y casting. Entonces vamos a ver qué es un espacio de nombres. Bueno, muchachos, entonces hemos venido repitiendo como disco rayado, ¿cierto? El concepto de ámbito, ¿cierto? ¿Qué conceptos en lo que llevamos estudiado hemos abordado alrededor del ámbito, ¿cierto? Hemos abordado varios, como por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, lo que es una variable local, lo que es una variable global. Eso ya lo sabían ustedes desde hace tiempo, no es nada nuevo, ¿cierto? El otro concepto de ámbito lo aprendimos con clases y objetos, ¿cierto? Cómo decirle a una función que pertenece a una clase, cómo decirle a una función, a un miembro o en general que pertenece a una clase, ¿cierto? Entonces recuerden que a través de dos puntos y antecediéndolo por el nombre de la clase, yo le decía a ese miembro en general que pertenecía a esa clase. Entonces le estoy dando el contexto o el ámbito, ¿cierto? Pero hasta el momento no conocemos una forma de dar ámbito, pero no a nivel de bloques de encapsulamiento como por ejemplo las clases, sino a nivel de bloques de código. O sea, yo decir, vea, para este bloque de código estas cosas son válidas, para este bloque de código estas cosas no son válidas, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué es un espacio de nombres, muchachos? Un espacio de nombres simplemente es un prefijo que yo le doy a ciertos elementos en C++ para que quien los use se refiera a ellos como debe ser. Para que quien los use se refiera a ellos como debe ser.
Correcto. Entonces, por decir algo, les voy a poner un ejemplo. Resulta que yo te digo, mi nombre es David, ¿cierto? Pero cada que vos te vas a referir a mí, me vas a llamar profesor David. Si vos no me llamas profesor David, yo no escucho. Es como si no escuchara, ¿sí o qué? Entonces cuando vos me decís David, yo no escucho. O sea, para mí estás llamando a otra persona. Si vos decís profesor David, yo ahí mismo reacciono, ¿cierto? Entonces lo mismo puede pasar con todos los profesores. Entonces todos los profesores dicen, no, vea, a nosotros nos debe anteceder por la palabra profesor. Si no, nosotros suponemos que estás llamando a otra persona. Eso es lo que es un espacio de nombres. Yo le estoy dando a un conjunto de nombres una característica especial que debe preceder el nombre, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden decir, pero ese concepto que me estás dando es muy similar a clase, pero en realidad es un concepto más orientado a la estructuración del código que orientado a programar como objetos. Es generalmente para estructuración de código, ¿cierto? ¿Cuál es el ejemplo más claro, muchachos? ¿Cuál es el ejemplo más claro de un espacio de nombres? Yo quiero mostrárselos de manera básica y a medida que vamos avanzando en el curso vamos a ir viendo cómo se usan espacios de nombres más complejos. Entonces les voy a mostrar el ejemplo del millón. ¿Se acuerdan que desde que comenzó el curso hemos venido utilizando esta línea? ¿Sí se acuerdan, muchachos? Y que yo les dije, más adelante les voy a explicar que es un espacio de nombre, con calma, por el momento asumamos que se necesita, ¿cierto? Ahora vamos a entender para qué la utilizábamos. Resulta que dentro de la librería IOStream, dice que todas las funciones que se utilicen de esa librería, ¿cierto? Como lo son cin y cout, están enmarcadas dentro de un espacio de nombres que se llama std. Entonces yo voy a hacer el siguiente ejercicio, muchachos, para que vean de qué se trata. Voy a hacer el siguiente ejercicio para que vean de qué se trata. Bueno, voy a comentar esa línea. Y voy a compilar. Estoy haciendo estos cambios sobre el código apuntadores.cpp. Voy a comentar esa línea y voy a compilar. Acuérdense que ese código nunca nos puso problema, ¿cierto? Vamos a volver a compilar. No nos deberían poner ningún problema. Entonces apuntadores solo, ¿cierto? Recuerden que ahorita ya hicimos el ejercicio y no nos puso problema. Miren lo que pasa, muchachos. Entonces él me está diciendo, ve, en la función mostrar, vamos a ver la función mostrar cuál es. En la función mostrar, ¿cierto? No está declarado cout. Él dice, vea, cout y inline, si lo ven, no fueron declarados en este contexto. Usted dice, pero ¿cómo así que no fueron declarados en este contexto si yo ahorita compilé y me dio? Entonces lo que yo hice fue que comenté esta línea, using namespace. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? El compilador no reconoce que esas funciones pertenecen a un espacio de nombres, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Para yo poder hacer la correspondencia a un espacio de nombre, tengo que darle el contexto. ¿Cómo le doy yo el contexto del espacio de nombres en toda esta función? Miren, muchachos, en el código. ¿Cómo se lo doy? Miren, le digo, así como lo hacemos con las clases. ¿Cómo damos el contexto de las clases? Le damos 2 puntos, y antes le poníamos la clase. Ahora antes le vamos a poner el espacio de nombre, que es std, ¿cierto? Lo mismo con este, y lo mismo con inline. Le vamos a poner el contexto. Vamos a guardar y vamos a compilar de nuevo.
Miren qué maravilla, no pasa ningún error. ¿Por qué? Porque yo le di el contexto del espacio de nombres. ¿Qué quiere decir? Estas funciones cout, cin, inline no pueden funcionar sin su contexto. ¿Cuál es su contexto? El espacio de nombres. Entonces vamos a devolver lo que cambiamos, vamos a quitarles el contexto. Hay una forma sencilla de habilitar un contexto, ¿cierto? Que se llama, por ahí están las diapositivas, activación del espacio de nombre. Vamos a activar el espacio de nombre. ¿Cómo se activa un espacio de nombre? Le estoy diciendo, vea señor, desde esta línea, la línea 3 hacia abajo, ¿cierto? Para usted, el espacio de nombre std va a ser válido. Entonces, si yo llamo algo que necesite el espacio de nombres, std va a ser válido. Por eso es que yo uso cout, sin ningún problema, porque le activé el espacio de nombres. La pregunta es, pero ese espacio, ese ámbito que le estoy dando va desde dónde hasta dónde. Va desde aquí hasta una nueva activación de otro espacio de nombres, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a recorrer el código. ¿Activo otro espacio de nombres? No, nunca lo hago. Entonces ese espacio de nombres es válido hasta el final, ¿cierto? Entonces ahí queda claro en las diapositivas, muchachos. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? ¿Cómo creo yo un espacio de nombres? Entonces le digo, namespace, el nombre del espacio y las declaraciones internas, ¿cierto? Más adelante vamos a ver un espacio de nombres declarado o creado desde cero, ¿cierto? ¿Cómo activo un espacio de nombres? Acuérdense, using namespace std, ¿sí lo ven? ¿Cómo activo un elemento en concreto sin necesidad de activar todo el espacio de nombres? Como hice cuando me salió el error. Recuerden, le doy el contexto. 2 puntos y esto. Si deseo que funcione para todo el programa, le doy using en la parte de arriba. Y finalmente yo puedo crear alias de espacios de nombres. Entonces vuelvo y repito. Si a mí me parece que ese nombre es muy engorroso, por ejemplo, yo no quiero que ese espacio de nombre se llame std, ¿cierto? Entonces le creo un alias, así como les mostré ahorita. Entonces le puedo crear un alias con esta sintaxis. Le digo namespace, le pongo otro nombre, le voy a poner espacio de nombres cout, por decir algo, y le pongo el espacio de nombres original. Y ya me puedo referir a ese espacio de nombres por este apodo, ¿cierto? Enseguida vamos a ver un ejemplo, muchachos. Bueno, hay otro concepto que es los espacios anónimos, ¿cierto? Entonces, los espacios anónimos es cuando omitimos la sintaxis de la creación del espacio. Es cuando omitimos la sintaxis. Entonces, por ejemplo, cuando le damos cuando le damos la activación a un espacio de nombres sin la sintaxis como tal del nombre del espacio. Me explico, muchachos. Entonces, miren, cuando yo activo el espacio de nombres, mira a qué me refiero con la sintaxis, muchachos. Cuando yo activo el espacio de nombres, mire que les estoy señalando con el cursor, la forma de activación es namespace, nombre del espacio y las declaraciones. ¿Sí ven? Y las declaraciones. ¿Sí ven? Cuando lo defino, cuando lo activo, utilizo el nombre del espacio, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, aquí por poner un ejemplo, muchachos, rápido. Entonces, según esa sintaxis, voy a crear un espacio de nombres, ¿cierto? Entonces, el espacio de nombres es, por ejemplo, namespace, recuerden que lo llamé std, ¿cierto?
Y dentro de ese espacio de nombre voy a definir cin, ¿cierto? Cin, cout, enline, cerror, ¿cierto? Estoy haciendo unas definiciones, ¿cierto? En general, muchachos. Entonces lo llamé std. Yo puedo hacer exactamente lo mismo, pero sin ponerle nombre, ¿cierto? Puedo hacer exactamente lo mismo sin ponerle nombre. No lo quiero llamar std, quiero llamarlo el espacio sin nombre, ¿cierto? Entonces, lo que les decía de la activación de ese espacio sin nombre es lo que se llama un espacio anónimo. Entonces, ¿cómo hago yo para activar std? Como ya sabemos, using namespace std, ¿cierto? ¿Cómo hago para activar un espacio anónimo si no tiene nombre? ¿Cierto? Entonces le doy using namespace. Namespace. Él por defecto sabe que estoy activando el espacio de nombres anónimo. Anónimo. Y por defecto le da la globalidad a ese espacio de nombres. O sea que para él el ámbito va a ser todo el código. Bueno, muchachos, como le digo, estos son repasos de temas que tienen que ver directamente con C, que son muy importantes. Más adelante vamos a ver el uso como tal, ¿cierto? Entonces, yo por ahora lo remito a los ejemplos en la bibliografía. Vaya, busquen en la bibliografía un ejemplito y el ejemplito es totalmente claro. Inclusive en la página, la que yo les recomiendo para exploración inicial, la de C++ con clase, ahí hay un ejemplo de espacios de nombre muy básico. Si quieren seguidas, si nos queda tiempo, lo miramos. Bueno, muchachos, ahora vamos a repasar rápidamente qué es lo que es un casting. ¿Quién me recuerda qué es un casting? Este término sí lo tienen que tener ustedes totalmente claro. ¿Qué es un casting? ¿Qué es un casting, muchachos? ¿Qué es un casting? Qué pena, ¿no? Muchachos, miren, yo estoy notando algo, estoy percibiendo que no están repasando los materiales antes de la clase, ¿cierto? Lo noté ahorita con el tema de con el tema de apuntadores. Y lo estoy notando con este tema. Recuerden, muchachos, tienen que repasar. Esta clase es muy magistral porque estamos recordando unos conceptos muy claros. Pero la próxima clase, si ustedes no me traen dudas, prácticamente que la tutoría no tiene sentido, ¿cierto? El tema de la próxima clase es más práctico, es más de crear código. Estos son conceptos. Mucho cuidado con eso, muchachos. ¿Quién me dice entonces qué es lo que es casting? Esto es un tema que debo de haber visto el semestre pasado. ¿Qué es un casting? ¿Quién dijo por allá algo ahorita? Un casting en C++, ¿cierto? Inclusive en C, un casting es realizar una conversión de un tipo de dato a otro tipo de dato, ¿cierto? En general. Cuando me refiero a un tipo de dato, a veces suelo ser muy particular, pero puede ser más general. Podría ser un objeto en otro objeto, ¿cierto? Y miren que un objeto no es un tipo de dato, o al menos un tipo de dato de una clase, pues, se podría ver de esa forma, ¿cierto? Entonces es convertir un elemento que tiene una estructura particular en otro elemento que tiene otra estructura particular. Generalmente a nivel de memoria lo que se ve es convertir una asignación de memoria en otra asignación de memoria, ¿cierto? Eso en general es. Cuando usted crea un entero, usted reserva una posición de memoria o una cantidad de memoria para ese entero. Cuando usted crea un double, usted crea una posición de memoria para ese double, ¿cierto? Generalmente la cantidad de memoria reservada para un double es más grande que la de un entero. Entonces, si usted quiere convertir un double a un entero, ¿qué tiene que hacer?
reducirle la memoria, porque eso en realidad es lo que va a hacer. Va a meter ese double en una porción de memoria más pequeña. Se pueden perder datos, es posible, pero cuando estás haciendo un casting, eso es lo que quiere hacer. Quiere llevar una porción de memoria a otra porción de memoria diferente. Puede ser igual, no puede ser igual. El hecho es que son reasignaciones de memoria. Hay varios tipos de casting, muchachos. Se los voy a mencionar, como les digo, dentro del transcurso del curso vamos a ir reforzando estos temas porque los vamos a ver, los vamos a evidenciar. Aquí lo vamos a ver conceptualmente. Estos conceptos que les estoy mencionando hoy, muchachos, entran dentro del quiz. Entonces yo los remito a que vayan y miren un ejemplito, ¿cierto? Si quieren yo les publico algunos ejemplos en la página para que se refieran a ellos, por favor, y entiendan bien el concepto. Bueno, entonces hay varios tipos de casting, ¿cierto? El casting sencillo que nosotros conocemos, ¿cierto? Que era el que utilizábamos desde el semestre pasado. Entonces, ¿qué era qué? Si yo quiero convertir un tipo de dato a otro tipo de dato, simplemente antecedo entre paréntesis el nombre del tipo que deseo convertir. Entonces recuerden, muchachos, aquí un repaso breve. Acuérdense, si yo tenía un dato entero, o por ejemplo un dato float, no sé, se me ocurre, float A, ¿cierto? Y yo tenía un dato entero B, por decirlo así, y yo quería guardar A en B. ¿Cómo hacía? ¿Quién se acuerda cómo hacía? Entonces recuerden, yo quería guardar A en B, entonces B es el destino. Si B es un entero, ¿qué tengo que hacer con este? Lo tengo que convertir en entero, ¿cierto? Lo tengo que convertir en entero. Entonces esto era lo que era un casting. ¿Sí recuerdan? ¿Cómo? ¿No qué? No me acuerdo haber visto eso por el semestre pasado. Lo deberían de haber visto. Pues estaba dentro del contenido de su curso. Pero bueno, entonces reforcémoslo aquí, muchachos. Entonces recuerden, usted tiene un tipo de dato flotante, tiene un tipo de dato entero. Si usted quiere llevar A a B, obviamente va a haber un error, porque usted no puede guardar un dato flotante en un dato entero. Entonces, ¿qué hacía usted? Ese dato flotante lo convertía en entero, ¿cierto? Antecediéndolo por paréntesis. Vuelvo y les insisto, muchachos, esto puede incurrir en pérdida de datos, ¿cierto? Con esto hay que ser muy juiciosos. De hecho, este ejemplo que les estoy poniendo aquí, digamos que es un poquito engorroso, porque estoy guardando una posición de memoria más alta en una posición de memoria más baja. El ejercicio sería más bien guardar el entero, ¿cierto? Guardar el entero en el flotante, ¿cierto? Sería más bien como al revés. Pero bueno, esto es como un ejemplo didáctico. Ese es el tipo de casting normal, convertir un tipo de dato a otro. Pero existen otros tipos de casting, muchachos. Existe el casting estático, ¿cierto? Ahí en las líneas de abajo de la diapositiva está el concepto. La idea es que ustedes vayan y refuercen mirando ejemplos en la bibliografía. Entonces, ¿para qué se utiliza este? ¿Cierto? Este operador realiza una conversión de tipo durante la compilación del programa, de modo que no crea más código durante la ejecución, descargando esa tarea en el compilador. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? A ver, si ustedes tienen claro lo que es una fase de ejecución y una fase de compilación, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, muchachos, que cuando yo compile el programa, el compilador va a pasar y va a decir, esto es un casting estático. Esto es un casting estático, lo voy a hacer. Esto es un casting estático, lo voy a hacer. Esto es otro casting estático, lo voy a hacer.
Y cuando yo ejecute el programa en la etapa de ejecución, el casting ya está hecho, porque se hizo en etapa de compilación, ¿cierto? Muchos casting a veces se hacen en etapa de ejecución. Hay algunos que tienen su sentido dinámico, ¿cierto? Muchachos, ¿cierto? Este es muy básico y lo vamos a ver después cuando veamos qué es un elemento constante, que ustedes ya saben que es un elemento constante, pues eso no es nuevo. O por ejemplo, qué es un volátil, ¿cierto? Entonces, se usa para añadir o eliminar dichos modificadores. Si un dato es constante, yo puedo utilizar el operador constCast para quitarle ese tipo de modificador. O al contrario, si no es constante, puedo utilizar el operador constCast para agregárselo. Para eso se utiliza, muchachos. Más adelante vamos a ver ejemplos, cuando estemos viendo ya códigos más complejos. Y finalmente muchacho. Este es un casting complejo. Es un casting complejo que se hace a nivel de bits. ¿De qué se trata, muchachos? Entonces, les voy aquí a explicar un concepto de cómo se hace la conversión. ¿Cómo se hace la conversión cuando uno está hablando de memoria? Ya para que terminemos, muchachos. Ojo que este concepto es muy importante. Yo tengo, por ejemplo, vamos a tratar de llevar un entero. Olviden este pedacito. Un entero es este tamaño, ¿cierto? Y un float es este tamaño. Cuando yo hago una conversión, un casting normal, cuando hago un casting normal, ¿qué pasa? Si yo quiero llevar el entero al float, ¿qué hace entonces? Viene el float, ¿cierto? Y el entero ocupa esta parte del float. Entonces se supone que la porción que quedó es información que ya estaba en el float o basura, si el float no tenía una información específica. Eso es lo que pasa, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer lo contrario? Cuando quiero llevar el float al entero. Entonces pasa lo contrario. Como el entero es tan chiquito y yo quiero llevar el float, entonces el float se parte y dice, bueno, solo me puedo llevar este pedacito. Entonces solo me llevo la mitad del float, por decirlo así, la mitad del float. Pero eso se hace de manera burda. Al float no le interesa qué vaya a pasar con el entero, ni al entero le interesa qué vaya a pasar con el float, ¿cierto? Cuando utilizamos reinterpret cast pasa lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? Miren lo interesante del reinterpret cast. El reinterpret cast hace lo siguiente. Él dice, bueno, entonces vea, el entero, si yo utilizo reinterpret cast en este escenario y me quiero llevar el entero para el float, ¿cierto? Tengo nuevamente el entero y me lo quiero llevar para el float. ¿Cómo es el ejercicio cuando utilizo reinterpret cast? Tengo el espacio del float. Entonces él dice, bueno, listo, ya tengo el espacio del float. Entonces él va y dice, bueno, ¿cuál es el tipo de dato que me quiero traer? Un entero. Entonces él dice, venga, pero yo no lo voy a hacer a la brusca. Yo me voy a traer el entero, ¿cierto? O me voy a traer los datos del entero y los voy a asumir como si fuera un float, ¿cierto? Entonces el entero se convierte en un float. Entonces ya el entero no es solo este pedazo, sino que también es este pedazo. Entonces, lo que el entero era un pedacito, ya es este pedazo grande. Y él va a decir, bueno, ya como asumí que esa porción era un float, ahora sí me la traigo sin necesidad de truncar nada. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace reinterpret cast? Reinterpret cast se pone en el papel del otro, ¿cierto? Entonces miren que cuando hacía la conversión burda, ¿el que decía? Bueno, yo me quiero llevar
yo me quiero llevar un entero para un flotante, a mí no me importa. Páseme los datos y yo los meto. Si le caben bien, si no también. Páseme los datos y yo los meto. Si le caben bien, si no también. ¿Cierto? Páseme los datos del entero, si le caben bien, si no también. Cuando yo utilizo reinterpret cast, él dice, venga, un momentico, a mí sí me importan los datos, venga, dígame qué tipo de datos es usted. Usted es entero. Ah, venga, yo me lo traigo como entero, ¿cierto? Lo convierto en un float antes de llevármelo para allá y me lo llevo como un float, para que la información no se vaya a perder, ¿cierto? Ese escenario es muy bonito porque el entero cabe en el float, pero si es al contrario, puede que haya un problema, ¿cierto? Si es al contrario, puede que haya un problema. Entonces, por eso les digo que es de tanto cuidado este tema, muchachos. Entonces, miren, ¿qué pasa si es al contrario? ¿Qué pasa si me quiero llevar el float para el entero? Si me quiero llevar el float para el entero, me lo quiero llevar para acá. Si estoy utilizando reinterpret cast, entonces el que me dice, ah, listo, venga, antes de llevárselo para acá, yo voy a mirar qué tipo de datos. Entonces dice, ah, es un float, pero ese float lo tengo que convertir en entero. Entonces, generalmente, ¿qué hace él? Él lo parte en dos enteros, ¿cierto? Lo parte en dos enteros, ¿cierto? Entonces la información no se bota bruscamente, no, la estoy guardando en dos enteros. Pero hay un problema, como solo me lo voy a llevar para un entero, entonces el resto de la información se pierde, ¿cierto? O se queda por ahí en el limbo. Sí, entonces miren que hay que tener mucho cuidado, porque aunque él hace ese tipo de datos, entonces él entiende. Entonces, muchachos, ustedes pueden decir, pero la verdad yo no le encuentro ningún uso a esto. Cuando estemos utilizando objetos, ustedes van a ver esto. Por ejemplo, tengo esta posición de memoria, ¿cierto? Tengo un objeto que se llama hoja. Tengo un objeto que se llama hoja, ¿cierto? Y tiene las diferentes variables. Tiene variable 1, variable 2 y variable 3, ¿cierto? Y yo me lo quiero llevar para otro objeto que se llama papel, que tiene la misma asignación de memoria, pero entonces ya se llama B1, B2 y B3, ¿cierto? Para él estos son objetos diferentes y variables diferentes. Entonces no tiene por qué haber una correspondencia entre var1 y B2, var3 y B3 y var2 y B2, no tiene por qué haberlo. Entonces, cuando yo utilizo reinterpret cast, ¿qué hace el reinterpret cast? Viene y dice, ven, vos tenés varias porciones aquí, ¿cierto? Yo voy a mirar cómo me acomodo esas porciones, vamos a ver si soy capaz. Entonces él dice, ah, sí, tenés razón. Entonces yo, lo que es esto, lo voy a volver esto. Lo que es esto, lo voy a volver esto. Y lo que es esto, lo voy a volver esto. Inteligentemente. Más adelante, cuando veamos ficheros, nos vamos a dar cuenta del uso de eso. Bueno, muchachos, la invitación es que antes del quiz, por favor, verifiquen algunos ejemplos en la plataforma de este tema. Yo voy a tratar de subirle algunos. Lo que pasa es que van a ser muy básicos. ¿Por qué? Porque estos temas se evidencian cuando ya estamos verificando o cuando estamos haciendo programación compleja, cuando ya estamos utilizando varios elementos y tiene sentido, ¿cierto? Si no hacemos, por ejemplo, un reinterpret cast de un objeto a otro objeto, posiblemente no pueda tener mucho sentido, pero al menos es para que tengan el concepto, muchachos. Y todos estos conceptos entran dentro del próximo quiz. La próxima tutoría hay un quiz. Yo en la plataforma les especifico cuáles son los temas de ese quiz. ¿Tienen alguna duda, muchachos, al respecto? Acerca de estos últimos temas que vimos, que los vimos de manera muy conceptual. Bueno, muchachos, estén muy pendientes, por favor, de la plataforma. En el transcurso de esta semana voy a citar un chat, posiblemente por ahí de media hora. Voy a tratar que 1 hora o media hora para resolver las inquietudes que tengan del mini proyecto.
yo asumo que sea tipo lunes o martes más o menos el chat, para que estén muy pendientes, muchachos. Bueno, muchachos, muchas gracias.